Buenos días. Nosotros somos el Grupo C de San Vicente Fundación y hoy nos corresponde el club de revista. Vamos a hablar de tromboprofilaxis en lesión de órganos sólidos. Listo, entonces como para contextualizar, hablando de lesión de órgano sólido, vamos a hablar un poquito de trauma abdominal cerrado, que se define como toda la lesión que afecta a la cavidad abdominal sin comprometer la integridad de la pared abdominal. Y es el 80% de las lesiones abdominales en urgencias. Sin embargo, de este 80%, solo un 13% presenta lesión de un órgano intraabdominal, siendo los órganos más afectados el vaso, el hígado y el riñón, y los riñones en ese mismo orden. La mortalidad mundial del trauma abdominal cerrado es variante en un 20%. Y usualmente estos traumas están relacionados con accidentes de tránsito, caídas o trauma por aplastamiento. Dependiendo del mecanismo como tal de la lesión, pues se van a sospechar diferentes lesiones intraabdominales. Usualmente los traumas con colisión o impacto directo tienen más compromiso de la pared y lesiones de víscera de órgano sólido, y los de desaceleración pueden comprometer también órgano sólido y estructuras vasculares. Entonces, hablando ya como tal de generalidades del trauma de órgano sólido, pues tenemos el trauma esplénico, siendo el vaso el órgano más afectado, entre un 40 al 50%, 55%, y este trauma usualmente está asociado más a lesiones, a otras lesiones intraabdominales, y se ha visto que hasta el 40% de los pacientes presentan fractura costal. El segundo órgano más afectado es el hígado, entre un 35 y un 45%, también se asocia mucho a otros tipos de lesiones de otros órganos, estando asociado un 45% al vaso, y se ha visto que el lóbulo hepático más afectado es el lóbulo hepático derecho, que se afecta en la relación 3:1 comparado con el izquierdo. Por último está el trauma renal, que no es tampoco pues baja la incidencia, es un 15% de los casos, y este trauma se tiende a ser más como de lesiones más laterales posteriores y de mayor impacto, mayor fuerza o velocidad. Entonces, estas son las clasificaciones que ya hemos visto, pues, como las siglas previas de trauma de la Asociación Americana de la Cirugía Trauma, de pues, esplénica, hepática y renal, que va de 1 a 5%, la de hígado que va hasta 6, y que comprende, pues, como siempre, tienen como en cuenta o hematoma, y dependiendo del tamaño, lo que compromete la superficie del órgano y de la profundidad, pues van a clasificar. Entonces, ahí están las tablitas. Vamos a ver. Entonces, ya después, para hablar del manejo médico, primero hay que establecer que el manejo médico es, o lo que toda la bibliografía habla, que es el Non-Operative Management. eh, Se refiere al manejo conservador, hablando como de observación, monitorizaciones vitales, paraclínicos, y también de procedimientos como angiobolización, drenajes percutáneos. Sin embargo, para esta revisión, los artículos que escogimos tienen como esa parte de procedimientos como de embolización y de drenajes y eso, como falla terapéutica, falla del manejo médico, no incluido dentro del non-operative management. Entonces, en el trauma esplénico, ¿cuándo podemos considerar el manejo médico? En pacientes, primero, todos los pacientes tienen que estar estables. Tienen que, en el trauma esplénico no importa, no lo determina el grado, la clasificación pues de la AST, y el paciente no puede tener ninguna otra contraindicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Que tenga una peritonitis generalizada o que tenga otro tipo de lesiones intraabdominales que requieran exploración pues, de la cavidad por la parotomía exploratoria o por unas como contraindicaciones relativas es la hipertensión portal. Una clasificación mayor a 3 es relativa porque todavía no está bien establecido si la 4 puede manejarse también, o sea, está como en duda. Una extravasación activa de medios de contraste, un hemoperitoneo grande que tenga trauma craneoencefálico y cuando hay disminuimiento de transfusión. Entonces, pues como decía, ¿en qué consiste el manejo médico? Es observarlo, monitorizarlo, pues estarle haciendo frecuentemente los signos vitales, control de hemoglobina, hematocrito, el reposo en cama como disminución de la actividad y transfusiones si es necesario. En el trauma hepático, lo mismo, es pacientes que estén estables, que no tengan, no importa el grado de AST, sino otra contraindicación, como que no haya disponibilidad de unidades de alta dependencia, y el manejo médico pues consiste en lo mismo, expectante. Con el trauma renal sí hay un poquito de diferencia, y es que el paciente, aparte de que tiene que estar estable, no puede tener una clasificación mayor a 4, porque mayor a 4, o sea, la clasificación 5 en trauma renal es abulsión o daño en las arterias, abulsión de ilio renal o trombosis o daño de las arterias renales, y en este caso sí o sí siempre está indicado pues el manejo quirúrgico, y pues el manejo médico, pues. Ya hablando como tal de la tromboprofilaxis,
tenemos unas guías que tiene la Asociación Occidental de Trauma, donde dice que se recomienda el inicio temprano de la tromboprofilaxis. Temprano, ellos lo recomiendan en las primeras 24 horas en pacientes con lesión de órgano sólido, pero pues que se deja como criterio abierto la individualización del paciente, teniendo en cuenta pues el estado clínico. Si el paciente está sangrando, pues primero hay que controlar el sangrado. Si la hemoglobina tiene una caída de más de 2 gramos en menos de 12 horas, pues hay que retrasar el inicio. Si hay lesión de órgano sólido, hay que evaluar los riesgos y beneficios del paciente. Y ellos recomiendan como medicamento de primera línea la enoxaparina. ¿Por qué la enoxaparina? Porque se ha demostrado que tiene mayor biodisponibilidad, mayor tiempo de vida media plasmática y tiene como se tiene mayor conocimiento o mayor predictibilidad de la farmacocinética y farmacodinámica que tiene este medicamento comparado con las heparinas no fraccionadas. ¿A qué dosis recomiendan ellos? En pacientes de 18 a 65 años, que pesan más de 50 kilogramos y que no tengan alteración en la tasa de filtración, 40 miligramos subcutáneos 2 veces al día. Si el paciente pues, es ya mayor de 65 años, pesa medio, tiene una tasa de filtración entre 30 y 60, recomiendan bajarle la dosis a 30 miligramos subcutáneos. Esto también lo recomienda la AST, y pues también se puede como calcular por kilogramo, que es 0.5 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Como alternativa se plantea la heparina no fraccionada con 5.000 unidades subcutáneas cada 8 horas. Sin embargo, la Asociación Occidental Trauma pide por favor reconsiderarlo, porque se ha demostrado que la incidencia de trombosis, el riesgo de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar con el uso de heparina no fraccionada es de un 41% versus un 31% que tiene la enoxaparina. Bueno, entonces tenemos que en los pacientes con trauma cerrado de órganos sólidos abdominales tienen un alto riesgo de tromboembolismo venoso, dado pues porque estos pacientes pueden desarrollar toda la triada de Virchow, pero el momento óptimo para administrar de forma segura la tromboprofilaxis farmacológica, el manejo no quirúrgico es controvertido. Esto es debido a que, primero, pues hay una preocupación de que el riesgo de hemorragia se agrave pues la hemorragia y falle el manejo no quirúrgico. Se ha visto que el manejo no quirúrgico puede fallar del 10 al 20% en pacientes que tienen lesiones esplénicas o hepáticas y comúnmente estas hemorragias ocurren dentro de las 48 horas. Se ha visto que la profilaxis farmacológica para la tromboembolia venosa es superior a la profilaxis mecánica y que la profilaxis mecánica puede no poder usarse en pacientes que tienen lesiones en extremidades inferiores. También se ha demostrado que el inicio temprano de la tromboprofilaxis química es superior al inicio tardío en varias lesiones traumáticas, pues refiriéndose a otro tipo de lesiones que no sean de órgano sólido. Y las guías recomiendan tromboprofilaxis química, pero generalmente no determinan el tiempo de inicio o recomiendan tomar decisiones individuales, sobre todo en traumas pues grado 4 o 5, por lo que nosotros pues, nos planteamos esta pregunta. Entonces, en pacientes con lesión de órganos sólidos por traumatismo cerrado de manejo no quirúrgico, la tromboprofilaxis química temprana, refiriéndose a menos de 48 horas versus la tromboprofilaxis química tardía, previene los eventos tromboembólicos sin aumentar la hemorragia y por lo tanto la falla del manejo no quirúrgico. El primer artículo, entonces, que trajimos nosotros para respondernos esa pregunta, un estudio retrospectivo que se hizo en Estados Unidos, se publicó en el año 2015. Ellos recogieron datos de un hospital a lo largo de 6 años, en donde se incluyeron pacientes con trauma de abdomen cerrado y lesión de algún órgano sólido, vaso, riñón o hígado, a quienes se les administró tromboprofilaxis. En este estudio específicamente, a todos los pacientes se les administró, pues que incluyeron en el estudio, se les administró enoxaparina 30 miligramos cada 12 horas. Ellos dividieron entonces los pacientes en 3 grupos: aquellos que recibieron la tromboprofilaxis temprana, menos de 48 horas, un tiempo intermedio de 48 a 72 horas y una tromboprofilaxis tardía de más de 72 horas.
El punto de corte de 48 horas se basa en que algunos estudios han demostrado, según tromboelastografía, que los pacientes de trauma, después de la coagulopatía inducida por trauma, después de las 48 horas, entran ya en un estado procoagulante que les aumenta el riesgo, como dijo Angie, de eventos tromboembólicos. Por eso este punto de corte. Los criterios de exclusión del estudio fueron pacientes con TEC aislado, con lesiones medulares o pacientes remitidos de otros centros en donde no se podía controlar qué le habían hecho al ingreso al paciente. Como desenlace primario, ellos determinaron las complicaciones hemorrágicas y las necesidades de intervenciones. Las complicaciones hemorrágicas las determinaron según la necesidad de transfusión de hemocomponentes que necesitara el paciente y la necesidad de intervenciones básicamente angioembolización y necesidad de cirugía. Como desenlaces secundarios, complicaciones tromboembólicas definidas como trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar y la mortalidad intrahospitalaria. ¿Qué resultados tuvieron? En total incluyeron 116 pacientes, 58 pacientes en el grupo de tromboprofilaxis temprana y 29 en el grupo intermedio y tardío. Vemos una relación aquí de 2:1 frente al inicio de la tromboprofilaxis temprana. Vemos aquí en la tabla, no se ve tan bien que las variables demográficas entre los tres grupos de los pacientes en cuanto a signos vitales al ingreso, parámetros para clínicos al ingreso de plaquetas INR y de índice de severidad del trauma fueron similares y no fueron diferentes, estadísticamente, no tuvieron una diferencia estadísticamente significativa, o sea que los tres grupos fueron homogéneos. El trauma más común fue el hepático, en un 43%, seguido el esplénico y finalmente el renal, y el 15.4% de estos pacientes tuvo lesión de múltiples órganos sólidos. ¿Qué encontraron ellos? Que no hubo diferencias estadísticamente significativas en los desenlaces primarios, que eran los requerimientos de transfusión de hemocomponentes, que esto se tradujo a complicaciones hemorrágicas. Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en el INR inicial y de control de todos estos pacientes. Solamente 3 pacientes requirieron angioembolización, 1 en cada grupo, o sea que esto tampoco tuvo significancia estadística. Solamente 2 pacientes presentaron tromboembolismo, trombosis venosa profunda, 1 en el grupo intermedio y 1 en el grupo de tromboprofilaxis tardía. Vemos que hay una tendencia a los eventos tromboembólicos a iniciar la tromboprofilaxis después de 48 horas, pero esto no alcanzó la significancia estadística y no hubo ninguna mortalidad en los 3 grupos. Y la estancia hospitalaria, que era el otro desenlace secundario, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Ellos concluyen entonces en este estudio que, basados en su estudio retrospectivo, que los pacientes se benefician de un inicio de tromboprofilaxis temprano, menos de 48 horas, sin que esto nos afecte las complicaciones hemorrágicas y pues tampoco que nos afecte la mortalidad y puede prevenir las complicaciones tromboembólicas, aunque como dije, no fue estadísticamente significativo. ¿Qué problemas tiene este estudio? Bastantes. Primero, que es un estudio retrospectivo, la muestra es muy pequeña, solamente fueron 116 pacientes que tuvieron todos los criterios de inclusión que ellos seleccionaron. También hubo una falta de protocolo para el inicio de la tromboprofilaxis en estos pacientes. Si bien la dosis fue la misma en todos los pacientes, ellos no determinaron y no se basaron en nada en el inicio de la tromboprofilaxis en los diferentes pacientes y esto nos puede generar sesgos. Tampoco nos midieron el impacto de la tromboprofilaxis mecánica, no definieron qué pacientes la recibieron y qué no, y aquí también nos va a generar sesgos en los resultados. Y también es importante decir que no hubo una búsqueda activa de los eventos tromboembólicos en estos pacientes. Las complicaciones tromboembólicas solo se determinaron cuando los pacientes hacían síntomas, pero entonces pasaron desapercibidos probablemente muchos pacientes con una TBP, un TEP subsegmentario o cosas asintomáticas que también nos dice, pues nos sesga los resultados del estudio. Buenos días. Este pues el otro de los estudios que les vamos a mostrar. Es un estudio retrospectivo con una base de datos que se llama el Programa de Mejora de la Calidad de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, una base de datos nacional.
Ellos evaluaban pacientes con trauma contuso en hígado, vaso, páncreas y riñón. Los criterios de exclusión como tal eran pacientes que tuvieran un politrauma, que tuvieran un TEC asociado, fractura femoral, fractura de pelvis, lesiones medulares o lesiones penetrantes. También excluyeron pacientes con lesiones severas que requirieron laparotomía o transfusiones o con un índice de trauma mayor de 3 y que tuvieran una hospitalización pues que fue menor a 2 días, que pues no alcanzaba pues como los criterios del estudio. Ellos definieron también tromboprofilaxis temprana en menor de 48 horas, tromboprofilaxis intermedia entre 48 y 72 horas y tardía entre 72 horas y 7 días. El manejo no operatorio lo definieron como manejo, no manejo quirúrgico de control de sangrado en dentro de las primeras 6 horas posteriores al ingreso. En total, pues de esta base de datos sacaron 3.223 pacientes. Los desenlaces primarios que ellos evaluaron fue complicaciones tromboembólicas, que eran básicamente tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, recibir transfusiones posterior al inicio de tromboprofilaxis y intervención para control de sangrado, o sea, falla del manejo no operatorio. Definía un fallo del manejo no operatorio como requerimiento de intervención de control sangrado después de la tromboprofilaxis. Aquí pues no se ve como bien, pero esta es la tabla demográfica del estudio, la tabla número 1. Nos habla de la población. Aquí pues llama la atención que los pacientes inicialmente que tenían alguna disfunción en la coagulación o alguna coagulopatía, hubo una cierta tendencia a anticoagulación tardía. También los pacientes que tenían un trauma, digamos, mayor, sobre todo a nivel esplénico, tenían tendencia a que se anticoagulaban más tarde, y los pacientes que tenían más de 5 o 6 órganos lesionados también había una tendencia ligera a la anticoagulación tardía. En cuanto a los resultados, en total, del total de pacientes se anticoagularon de manera temprana 1.832, de manera intermedia, que acuerden que era de 48 a 72 horas, 703, y de manera tardía 688. Aquí no hubo como específicamente un esquema de anticoagulación, simplemente no especifican pues como con qué es anticoagular, solo hablan de heparinas de bajo peso molecular y se anticoagularon con estos medicamentos, total de 2.464 pacientes y con heparinas no fraccionadas 693. ¿Qué encontraron en los desenlaces? En un total de pacientes que presentaban sangrado después de la tromboprofilaxis fue mayor en los pacientes con anticoagulación temprana, un total de 3.3% versus un 1.9% en los grupos intermedios y tardíos. Las transfusiones también fueron mayores en el grupo de inicio de anticoagulación temprana. La falla del manejo no operatorio igual fue un poquito pues mayor, pero ninguno de esos, ninguno fue estadístico. Bueno, solo hubo uno estadísticamente significativo que fue el sangrado después de del inicio de la tromboprofilaxis. En cuanto a los eventos trombóticos, pues se demostró pues que mientras más tardío fuera el evento trombótico, había una mayor incidencia de trombosis, mientras más tardío fuera la anticoagulación, entonces tromboembolismo pulmonar fue mayor en los pacientes de anticoagulación tardía y la trombosis venosa profunda también fue mayor en los pacientes de anticoagulación tardía. Los eventos, como les dije, ellos asociaban en los eventos trombóticos a mayor edad, a hombres, historia de cáncer, trauma pancreático, uso de heparinas no fraccionadas, transfusiones requerimiento de transfusiones en las primeras 4 horas de ingreso, pacientes que ingresaban con un Glasgow bajo, con una presión arterial sistólica baja e inicio tardío de la tromboprofilaxis. En cuanto al análisis multivariado, encontraron que a mayor edad tenía un riesgo mayor, pues digamos, con un intervalo de confianza que pasaba la unidad y que no pasaba la unidad. Trauma pancreático tenía alrededor de 5.1 veces mayor riesgo de eventos tromboembólicos. Las heparinas no fraccionadas
tenían un riesgo menor, o sea, era un factor protector para eventos tromboembólicos. El riesgo de 3 a 8 tenía un riesgo de 3.8 de sangrado, perdón, de eventos tromboembólicos, y el inicio tardío de la tromboprofilaxis pues, predisponía hasta 3.7 veces mayor a eventos trombóticos. En cuanto a sangrados, se presentaron en los anticoagulados de manera temprana, 60 pacientes presentaron sangrados, 39 se tomó como fallo en el manejo no operatorio, intermedios 13 y tardías también 13, fallo del manejo no operatorio 9 y 7 respectivamente. En el análisis multivariado que encontraron, que predisponía a sangrados, la diabetes mellitus, la lesión esplénica grado 1 o 2 hasta 3.86 veces y la mayor a esos grados hasta 14 veces predisponía a los sangrados. El trauma hepático era hasta 3 veces mayor riesgo de sangrado cuando se anticoagulaban los pacientes de manera temprana, y el inicio temprano de la tromboprofilaxis a su vez está relacionado con pues, el riesgo de sangrado hasta 2.05 veces. Hablaban de que cada hora de retraso de la tromboprofilaxis disminuía en una unidad el riesgo de sangrado. Listo, entonces las conclusiones de este estudio es que el inicio de la tromboprofilaxis temprana se asocia con menor riesgo de eventos tromboembólicos, perdón, y aumenta el riesgo de sangrado y el fallo del manejo no operatorio. Se debe considerar la tromboprofilaxis intermedia, o sea, entre las 48 y 72 horas, por eso les decía, en los pacientes que tienen diabetes mellitus, lesiones esplénicas y hepáticas, cualquier lesión esplénica y lesiones hepáticas grado entre 3 a 5, manejados de manera no operatoria. ¿Qué problemas tenía este estudio? Este estudio tenía, pues, el primer problema retrospectivo. Tenía un sesgo de selección porque la tromboprofilaxis temprana se le hizo a los pacientes, o pues, se notó que se le hacía a los pacientes que tenían menor riesgo de sangrado. En cuanto al método de detección de los eventos trombólicos, pasó lo mismo que en el estudio que mencionó el doctor Santiago, y era que no se buscaba activamente los eventos tromboembólicos, entonces podrían pasarse muchos casos, eventos que no mostraran clínica. La dosis de la tromboprofilaxis no fue estándar y tampoco se estableció pues como un solo medicamento para realizarla. Y no se especifica el estado de anticoagulación previa de los pacientes, no se dice si estaban usando pues por algún motivo warfarina o alguno de los nuevos anticoagulantes orales. Entonces estos son como las desventajas o las principales factores que digamos que hacen que este estudio no sea tan bueno. Vamos a seguir con otro estudio publicado en el 2019. Este fue un estudio también retrospectivo que también analizó la base de datos que ya dijimos, administrada pues como por el Colegio Americano de Cirujanos, una base de datos bastante grande pues a nivel en trauma pues. Esto fue entonces un estudio retrospectivo a lo largo de 2 años, en donde se incluyeron pacientes mayores de 18 años con trauma cerrado de al menos un órgano sólido. Dividieron a los pacientes en 2, como hemos visto, tromboprofilaxis temprana menos de 48 horas y tardía más de 48 horas. Los criterios de exclusión en este estudio fueron pacientes con TEC aislado, lesión medular, pacientes quemados, pacientes con trauma penetrante, lo sacaron del estudio, remitidos de otras instituciones y pacientes que hayan fallecido al ingreso. Los desenlaces primarios de este estudio fueron la falla del manejo no operatorio, la transfusión de hemoderivados y la mortalidad intrahospitalaria. La falla del manejo no operatorio lo definieron como necesidad de alguna intervención, antiembolización o cirugía. Y como desenlaces secundarios, la estancia hospitalaria y los eventos tromboembólicos. Ellos hicieron también una regresión logística multivariable para intentar disminuir los sesgos y homogeneizar más la población que obtuvieron. ¿Qué resultados o qué pacientes incluyeron? En total fueron 400.016 pacientes seleccionados en la base de datos, que 74.000 cumplían con los criterios de inclusión. Después de aplicar todos los criterios de exclusión, quedaron 36.187 pacientes que incluyeron en el estudio. Ellos hicieron entonces 2 grupos, 23.160 pacientes no recibieron tromboprofilaxis y los autores del estudio dicen que esto es
un punto fuerte pues, a favor de este estudio porque tienen una población para comparar los resultados de pacientes que sí recibieron tromboprofilaxis. 4.819 recibieron tromboprofilaxis temprana y 8.208 tromboprofilaxis tardía. En las características demográficas de los pacientes, vemos que sí hubo unas diferencias entre los grupos fueron diferentes, porque se evidenció que los pacientes que no recibieron tromboprofilaxis y los pacientes que recibieron tromboprofilaxis tardía tuvieron una presión sistólica menor al ingreso, tuvieron índices de severidad de trauma más altos y tuvieron grados de severidad de la lesión del órgano sólido según la AST más altos, viendo esto pues que se refleja lo que hacemos en la práctica clínica, que pacientes que tienen tendencia en la inestabilidad hemodinámica o que llegan más graves al servicio de urgencias o con lesiones más graves, tendemos a no darles tromboprofilaxis o a retrasar el inicio. ¿Qué resultados tuvieron en este estudio? En el análisis univariado no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en los desenlaces primarios, falla del manejo no operatorio, transfusión de hemoderivados y mortalidad al ingreso. Vieron sí que hubo menos incidencia de eventos tromboembólicos en pacientes que sí recibieron tromboprofilaxis en cualquier momento versus los pacientes que no recibieron tromboprofilaxis, y esto también pues es valioso porque es lo que hacemos, vemos que los pacientes de trauma tienen un riesgo aumentado de eventos tromboembólicos y si no les damos tromboprofilaxis van a hacer más eventos tromboembólicos. Se evidenció que hubo mayor falla en el manejo no operatorio, específicamente en lesiones esplénicas y en lesiones más graves, principalmente de 4 o más. En el análisis de regresión logística multivariado que encontraron, vieron que el impacto protector de la tromboprofilaxis temprana fue mayor para prevenir eventos tromboembólicos y para prevenir falla de manejo no operatorio, siendo esto estadísticamente significativo. No vieron diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad. Y es importante decir en este estudio que ellos incluyeron pacientes que recibieron heparina no fraccionada y heparinas de bajo peso molecular. Entonces ellos hicieron un subanálisis dividiendo pacientes que recibieron una u otro medicamento. ¿Qué vieron en este subanálisis? Vieron que entre la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a eventos tromboembólicos, mortalidad y falla del manejo no operatorio, contradiciendo pues lo que otros estudios hablan de que se recomienda la heparina de bajo peso molecular. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Primero, pues que es retrospectivo, como todos los otros que hemos discutido. Tampoco hubo búsqueda activa de las complicaciones tromboembólicas con los problemas que ya hemos mencionado. Y en las historias clínicas y en todo el análisis de los datos que se hicieron, faltan los datos de la dosis y la frecuencia de administración. Y esto es grave porque no están determinando qué pacientes fueron probablemente les dieron una dosis menor de tromboprofilaxis a la requerida que a otros, porque hay que considerar que estas dosis dependen a veces del peso, como vimos ahorita, dependen del peso y de la tasa de filtración glomerular. Entonces faltan los datos de las dosis y las frecuencias. Tampoco midieron el impacto de la tromboprofilaxis mecánica. Esto también pues, es grave y le resta puntos porque esto nos genera bastantes sesgos al momento de analizar los resultados. Y también muy importante, no describen en las historias clínicas la causa de la transfusión. Entonces, en el estudio, ellos asumen que si un paciente se transfunde es por alguna complicación hemorrágica derivada del trauma, pero esto no siempre es así. Vemos que pacientes con trauma los transfundimos por cosas diferentes a esto, no necesariamente complicaciones hemorrágicas, y esto nos genera pues muchos sesgos en los resultados. Por último, les queríamos traer ese metaanálisis, una revisión sistemática y metaanálisis. Se evaluó pues, el uso temprano versus el tardío de la tromboprofilaxis. Pacientes mayores de 16 años, trauma abdominal contuso con lesión de órgano sólido, manejo no operatorio y pues tromboprofilaxis. Los desenlaces, el primario era falla en el manejo no operatorio y los secundarios, trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. No hay clara definición del inicio temprano y tardío pues, de la tromboprofilaxis. Entonces,
Ellos dicen que en el estudio pues se determinó de manera arbitraria en cada institución y se excluyeron los estudios con pacientes con trauma craneoencefálico, fracturas femorales, fractura de pelvis, trauma raquimedular o heridas penetrantes. Este es pues el mapa de todo el proceso que se hizo con la revisión sistemática. Al final quedaron 2 estudios, 21.909 pacientes, una edad media de 31 a 50 años. Las mujeres, dependiendo del estudio pues, de la corte, entre 28 y 47, y un índice de trauma que mencionan que está entre 17 y 23. Aquí están pues como la distribución de cada estudio. Este es una tabla que nos muestra pues como los pacientes y la cantidad en el porcentaje de fallo en manejo no operatorio, los eventos tromboembólicos divididos pues entre trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Vemos que algunos estudios no reportaban pues como el índice, solo se centraron en la falla en manejo no operatorio, y vemos que pues había algunos que mostraban pues como rangos muy altos comparados con los otros, pero en general tenían resultados muy homogéneos, perdón. Sobre todo el segundo estudio fue el que más mostró pues como resultados heterogéneos. Este es el Forest Plot que hicieron pues con los datos en falla del manejo no operatorio. No encontraron diferencias entre el inicio temprano versus el tardío, con un OR.92. Y lo que sí hablan es que en la población era muy dispareja, pues no era muy homogénea pues, la población. En cuanto al tiempo de inicio de la tromboprofilaxis, evaluaron inicio entre menor a 24 horas y mayor a 24 horas, y no encontraron diferencia en la falla del manejo no operatorio, y evaluaron entre inicio menor a 2 horas y mayor a 72 horas, y tampoco encontraron fallas en el manejo no operatorio, pues diferencias en las fallas, y tampoco aumento o cambios en las tasas de eventos tromboembólicos. En cuanto a la evaluación de los eventos tromboembólicos como tal, los pacientes que recibieron tromboprofilaxis temprana versus la tardía tenían mayor riesgo de eventos tromboembólicos, con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando se hacía un análisis por sensibilidad, incluyendo pues como todos los estudios, mostraban que realmente no era estadísticamente significativo este hallazgo. Entonces, ¿qué conclusiones sacaron de este estudio, de este metaanálisis, revisión sistemática y metaanálisis? Que los pacientes con trauma cerrado de abdomen y lesión de órganos sólidos llevados a manejo no operatorio se podrían beneficiar del inicio temprano, menos de 48 horas, de la tromboprofilaxis química, sin que esto aumente el riesgo de complicaciones ni falla hemorrágicas ni falla en el manejo no operatorio. Los estudios muestran una tendencia a recomendar el inicio temprano de la tromboprofilaxis para evitar eventos tromboembólicos, pudiendo prevenir mortalidad, y los estudios retrospectivos con sesgo y variabilidad son difíciles de controlar. Y en general, las conclusiones entonces que sacamos para responder la pregunta pico fueron las mismas pues que este metaanálisis. El problema es que los estudios con los que contamos realmente no encontramos estudios prospectivos, todos son retrospectivos con todos los sesgos y limitaciones que hemos dicho, y es claro que los pacientes con trauma requieren tromboprofilaxis porque si no se los damos van a tener complicaciones tromboembólicas importantes, como lo recomiendan pues las guías. Lo que no está claro es el inicio. Según los artículos que revisamos, los pacientes se les puede dar de una forma segura una tromboprofilaxis temprana, pero esos resultados hay que cogerlos pues con pinza y con lupa, con todo lo que hemos mostrado, porque tienen muchos sesgos, no tienen en cuenta factores de riesgo de los pacientes que los pongan en un estado procoagulante, como son cáncer, válvulas mecánicas o otras patologías reumatológicas que tengan los pacientes de base. Tampoco está claro, y los estudios pues no pueden controlar muy bien eso, el tipo, las dosis y la frecuencia de administración de los fármacos. Y también pues en cualquier estudio retrospectivo hay demasiadas variables, y en general en trauma hay muchas variables que uno no puede controlar, y por eso pues como decimos en cualquier cosa, se necesitan más estudios para definir esto. Bueno. Sí vemos que el inicio temprano de la tromboprofilaxis podría ser segura en ciertos pacientes seleccionados. Y pues como decía un compañero, es de coger con pinzas, sobre todo cuando hablamos de trauma
hacen la recomendación de traumas hepáticos grado 4, grado 5, pues son pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado, sobre todo pues, con el inicio temprano de la tromboprofilaxis y pacientes con trauma esplénico. Estos son como los pacientes con que más cuidado deberíamos tener al momento de anticoagularlos. No sé si tienen algún comentario en el auditorio acá o en el virtual. Profe, definitivamente consideramos que, en mi opinión personal, considero que la tromboprofilaxis mecánica es segura para prevenir los eventos tromboembólicos y disminuimos la posibilidad, sobre todo en traumas severos, de sangrado del paciente y de falla en manejo operatorio. Entonces, me parece adecuado iniciar tromboprofilaxis mecánica. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la tromboprofilaxis mecánica sin duda, sí o sí va. Sobre todo en pacientes traumatizados que los vamos a dejar en observación probablemente en un reposo relativo, que van a tener pues esto de riesgo aumentado. Entonces, sí o sí tromboprofilaxis mecánica, y ya la decisión de iniciar tromboprofilaxis química en pacientes con sangrado, pues con alto riesgo de sangrado, yo creo que aquí sí, como en todo, analizar al paciente. No es igual un paciente de 21 años a un paciente de 87 años con un montón de comorbilidades. Entonces, las mecánicas sí o sí van y la química, dependiendo del paciente.